Buenos días, chicos. Buenos días, Doc. Buenos días, Doc. ¿Cómo van? He tenido épocas mejores. Les estoy abriendo en el aula lo que va a ser la última sesión de la unidad 2. Para que puedan hacer luego el repaso de contenido y completar alguna cuestión que no logremos conversar o ver, ¿ok? Esto significa que hoy se termina el contenido teórico y comienza inmediatamente a prepararse para la evaluación final de la unidad 2. La evaluación se dará la próxima semana. Ya nos pondremos de acuerdo con los representantes, pero primero, antes de ese examen, va a haber necesariamente la presentación de otros trabajos individuales, la presentación de la resolución en línea de algún caso que sea. Así que la próxima semana es prácticamente semana de evaluaciones. No habrá, por lo tanto, en algunas cuestiones asincrónicas y en otras un poco sincrónicas para discutir quizás cómo tenía que haberse resuelto alguno de los temas, ¿no? Vamos a comenzar porque la sesión es un poquito... Bueno, no es larga, ¿no? La de ayer dije no voy a alcanzar y total sí alcancé. Pero hoy día igual ya vamos a empezar con esto. Es el último tema. Tiene que ver con antivirales. Hay muchísimos antivirales, pero no todos son de especialidad. Mejor dicho, la mayoría de antivirales son de médico especialista. La mayoría de antivirales. Entonces, el tema en farmacología básica se concentra en aquellos que sí caen en competencia de medicina general. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a estar mirando. Les pido nuevamente, procuren más bien atender antes que estar escribiendo. A ver, ¿cómo se hace esto? Así, por aquí, por acá, y puntero láser. Lo lindo de la tecnología, cuando estoy allá nunca tengo puntero láser, aquí sí tengo. Bien, antivirales entonces, ¿no? Cuando hablamos de antivirales es el último de los grupos de la unidad 2 y básicamente, claro, tenemos algunos subgrupos farmacológicos. Vamos a tener algunos subgrupos farmacológicos. De estos subgrupos farmacológicos, de entrada hay que tener en cuenta que van a estar la mayoría de estos organizados o clasificados en virtud de cuál es el microorganismo que nos permite encubrir. En este sentido, por ejemplo, podemos hablar de antivirales que son útiles contra la enfermedad por herpes virus, y aunque hay, claro, algunas variaciones en el herpes virus, los vamos a clasificar aquellos que son útiles para el virus herpes simple y para el varicela zoster virus. Todos estos 4 fármacos que se encuentran aquí en cursiva son lo que denominamos análogos de nucleósidos
Y los principales que tienen ustedes que relacionarse y conocer van a ser el aciclovir y el valaciclovir. Trabajan de forma parecida el fanciclovir y el penciclovir. La trifluoridina es otra de las alternativas que tendríamos, pero se la emplea menos en terapéutica. Por otra parte, para una variante del herpes, que es específicamente ya el citomegalovirus, también se utilizan algunos análogos de nucleócidos similares, como el ganciclovir, el valganciclovir, y otros 3, de los cuales el fosfocarnet podría ser el más relevante. Hay fármacos específicos para la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, y los subgrupos químico-terapéuticos terminan siendo estos inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de nucleócidos, inhibidores que no son nucleócidos, pero que también inhiben a la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa y los inhibidores de fusión. Dentro de cada uno de estos subgrupos hay distintos principios activos, pero se consideran que ya tienen que ser manejados por especialistas. Lo mismo ocurre para los fármacos que son específicos para la hepatitis viral B y la hepatitis viral C, en donde aparte de antivirales como la ribavirina o la lamivudina, tenemos otros moduladores inmunológicos como el interferón alfa. Para la influenza A, principalmente se utiliza actualmente zanamivir y alternativamente los oseltamivir, que son inhibidores de la neuroanimidasa, y opciones antiguas son la amantadina y la rimantadina. Y de ahí para otros procesos virales tenemos un grupo de distintos interferones, ribavirina, palivizumab, imiquimod, por ejemplo, se utiliza específicamente para el papiloma virus que da el condiloma acuminado, o en otras palabras, la verruga genital. La clase se va a concentrar en fármacos para herpes virus. De los herpes tenemos claro el herpes simple por una parte, que puede ser fácilmente de resolución espontánea, pero un problema suele ser, ya veremos, el herpes orolabial recurrente, y por otra parte tenemos que es el más peligroso posiblemente de todos, que es el herpes genital. Este herpes genital que ustedes tienen que haber estudiado ya en microbiología, tiene justamente una etapa aguda o subaguda en el primer episodio, afectando a nivel mucocutáneo. Y el problema es que posteriormente puede quedar en un periodo de latencia con distintas reactivaciones. ¿Esto qué determina? Que no existe cura. Este es el peligro del herpes genital y tiene que entenderse. El paciente que desarrolla herpes genital no se va a curar. No pueden ustedes nunca decirle a un paciente que se va a curar. Esta es la gravedad de esta enfermedad de transmisión sexual. Cuando miramos cómo ocurre después del contacto sexual, pasa casi una semana hasta que comienzan a aparecer las lesiones. Y pasan algunos días hasta que el paciente realmente visita o consulta al médico. Las lesiones luego por sí mismas comienzan a curar o a cicatrizar. Y aquí es en donde ya netamente tenemos que se ha ubicado a nivel ganglionar, nervioso, y vamos a estar a partir de entonces realizando las recurrencias. Esto significa que si es que existiera alguna posibilidad de realizar un tratamiento realmente curativo, es aquí. Cuando todavía recién comienza la replicación y todavía no ha migrado hacia niveles interiores orgánicos. Las lesiones son muy características y muy patognomónicas a nivel de lo que es el varón. Es fácilmente reconocible y por eso es que él consulta, porque claro, podemos tener lesiones vesiculares y algunas que ya son más bien de carácter ulceroso según el estadiaje. Como sea, son mucho más llamativas y motivan con más rapidez la consulta al médico. Sin embargo, en la mujer, estas lesiones suelen pasar mucho más desapercibidas y aunque también podríamos tener a veces la presencia de escoriaciones, de aftas o de, por
altas, son ulceraciones realmente, a nivel de la mucosa o escozor, muchas veces pasan desapercibidas. Muchas veces solamente se caracterizan por una dispareunia y puede justamente esto ir complicando el desarrollo y el cuadro. Otro que da problemas es el herpes simple orofacial. Esto no tiene que ser manejado como si fuera el herpes de la mucosa, el fuego de la boca. Ese que a veces puede dar a nivel interior de lo que son las comisuras labiales o de los labios. Porque ese de la mucosa no da el problema de recurrencia. Pero en cambio, el orolabial, el que afecta y compromete labios, suele coger recorrido nervioso justamente del trigémino y a partir de entonces desarrolla recurrencias repetitivas. Por lo tanto, también tiene que ser manejado farmacológicamente. La tercera variante es el herpes zóster. Para que un paciente desarrolle herpes zóster, se supone que previamente debe haber tenido en la infancia o en la juventud varicela. Este virus, que está relacionado también en la familia de los herpes, da lesiones que son muy características porque son polimórficas. Esto es lo que tienen que acordarse, polimórficas. Aquí, por ejemplo, hay máculas, pero al mismo tiempo que existen máculas, existen vesículas. Al mismo tiempo que existen vesículas, algunas ya están con pus y por lo tanto ya son pústulas, y algunas incluso ya se han ulcerado. Este polimorfismo, esta manifestación polimórfica, es lo que permite su diferenciación respecto a otros brotes, como por ejemplo una rubiola. Y adicionalmente porque toma siempre de forma característica un dermatoma. Esos dermatomas que les enseñaban a ustedes en anatomía, es una de las ubicaciones más tradicionales. Puede ser en cualquier dermatoma. Aquí tenemos a una paciente que justamente le afectó a nivel de lo que era L2, el dermatoma L2, y coge justamente solamente ese recorrido unilateral. No suele ser bilateral. La reactivación, el compromiso del zóster es unilateral. Aquí es cuando comenzó con el brote. Aquí llegó a la parte ya más aguda y esto es casi al final del tratamiento donde se ha empezado a resolver. Hay que tener en cuenta que el objetivo del tratamiento en el herpes zóster no solamente es reducir la duración del brote, sino principalmente evitar el riesgo, reducir, disminuir el riesgo de una neuralgia postherpética. Porque una de las situaciones que se va a dar justamente es que el paciente puede llegar a tener un daño a nivel de la fibra nerviosa y queda con un dolor neuropático persistente. De una vez, adelantándome en el tema, porque hoy hablaremos solamente del antiviral, en un paciente con herpes zóster, nunca, jamás corticoides, porque van a inmunosuprimir y van a empeorar las lesiones. Tampoco corticoides tópicos, no. Y para la fase aguda de dolor, exclusivamente analgésicos simples. Los fármacos que se usan para la neuralgia, que estudiaremos el próximo semestre, como la pregabalina, no se tienen que usar en la fase aguda. Son para el paciente que ya se quedó con neuralgia postherpética. Atención y cuidado en esto, que luego hay muchos médicos que mandan mal el antiviral a una dosis equivocada, mandan el fármaco para el dolor neuropático y encima le ponen corticoide y acaban de desgraciarle al paciente. Este es otro herpes zóster, pero que ha cogido justamente C4. Y el compromiso involucra justamente pabellón auricular con una enorme severidad, un compromiso en cuello completamente. Esta fue una paciente que fue necesario darle el tratamiento mucho más largo. Cuidado aquí.
La mayoría de los ensayos clínicos y la recomendación del fabricante es que el tratamiento dure 5 días en el herpes zóster. Sí, conforme a los ensayos clínicos, así debería ser. Sin embargo, a partir de series de casos, trabajos observacionales exclusivamente, se conoce que es preferible hacer un tratamiento largo, prolongado en el herpes zóster. ¿Qué tiempo tiene que durar? Mientras siguen apareciendo lesiones activas, porque mientras van apareciendo lesiones activas, significa que el virus todavía está en replicación. Y mientras está todavía en replicación, estamos con la enorme probabilidad de que vaya a haber más riesgo de neuralgias posherpéticas, porque se reproduce y avanza a través de la vaina nerviosa. Esto quiero que se acuerden. En los libros, etcétera, van a leer generalmente que el tratamiento solamente es de 5 días. No, chicos. Esto más bien por experiencia. Los pacientes que les estoy mostrando son pacientes míos. Es preferible, para tener menores probabilidades de una neuralgia posherpética, un tratamiento prolongado mientras existen brote agudo de las lesiones. Esta paciente así estaba un mes después del tratamiento, y esto es casi a las 6 semanas, cuando realmente ya no teníamos mayor cantidad de lesiones, y sin embargo de esto quedó justamente con presencia de un poco de neuralgia posherpética, muy leve, que se desapareció a lo largo del siguiente año. Cuando haces el tratamiento del herpes zóster dentro de las primeras 72 horas, el resultado del tratamiento es mejor. Mientras más tardío es en el herpes zóster, más riesgo va a haber. Esta es otra paciente que hace una manifestación en forma de panadizo digital. Y aunque no parezca, y aquí aún aparece como de quemado, pero realmente es una lesión herpética, es un herpes que tuvo ubicación exclusivamente en el dedo. Aquí en la fase aguda todavía ampollar, luego se ulceró y luego viene la fase de cicatrización. ¿Con qué tratamos esto? Con análogos de nucleósidos, de los distintos fármacos, aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, penciclovir o fanciclovir. Principalmente ustedes tienen que conocer el aciclovir y el valaciclovir. El valaciclovir es simplemente el profármaco del aciclovir. Como es el profármaco, va a tener y va a dejar mayor biodisponibilidad del aciclovir. Por lo tanto, la pauta terapéutica y las dosis van a ser diferentes, van a ser menores. El aciclovir funciona de la siguiente manera, y lo mismo, igualito, lo hacen los demás análogos. El aciclovir es un análogo de la guanina y participa en un proceso que se denomina de activación. Es un fármaco que inicialmente está inactivo y que tiene que activarse en 3 pasos. 3 pasos de fosforilación basados en el papel de una enzima que deja el virus dentro de la célula infectada, que es la timidinsinasa viral. Recuerden que el virus necesita usar la maquinaria celular para replicarse. ¿En qué consiste? Es lo que estamos mirando. Aquí está el aciclovir, y la presencia de la timidinsinasa viral lo va a ir fosforilando. Esta estructura de aquí es similar a la de la guanina. Y por lo tanto, como termina creando una especie de nucleósido parecida a la guanina, termina siendo una inhibición en la síntesis del ADN basada en un bloqueo competitivo, porque lo que se está formando es un análogo afuncional. Eso da por terminación la síntesis de la cadena del DNA. Nuevamente aquí tenemos al virus que ha llegado, va a dejar internamente su ADN y va a dejar también a la timidinsinasa viral. Y lo que va a ocurrir justamente con el aciclovir es que en presencia de la timidinsinasa viral, este aciclovir se va a fosforilar 3 veces, dando por lo tanto primero aciclovir monofosfato, luego aciclovir difosfato y luego aciclovir trifosfato, en vez de dar guanosin trifosfato, un GTP.
En vez de crear eso, va a dar aciclovir trifosfato. Este aciclovir, que lo tenemos aquí, trifosfato, como se va a parecer estructuralmente a la guanina, va a condicionar de que sea ubicado, anclado dentro del proceso de síntesis del DNA, pero actuando e interfiriendo con la polimerasa del ADN del virus, dando por lo tanto una inhibición completa en la síntesis. Existe formulación no solamente oral e intravenosa, sino también tópica, pero ojo entender que el aciclovir tópico no es curativo, solamente sirve para reducir la fuerza del brote a nivel de las lesiones. El tratamiento siempre tiene que ser sistémico en cualquiera de los herpes. ¿Para qué nos puede servir el aciclovir entonces? Para el herpes genital, para el herpes labial y para la encefalitis herpética, porque tenemos formulación intravenosa y la podemos administrar, por lo tanto, para encefalitis herpética. No es útil para la queratoconjuntivitis herpética. El valaciclovir tiene prácticamente las mismas indicaciones de herpes genital y el herpes labial recurrente, pero no es útil para la encefalitis herpética porque no tenemos formulación intravenosa. Los otros análogos de nucleócidos similares, como el fanciclovir, el ganciclovir o el penciclovir, tienen indicaciones de uso parecidas. Por ejemplo, el penciclovir exclusivamente es para el herpes labial, el fanciclovir exclusivamente para el genital y el labial. Mientras que para la queratoconjuntivitis herpética principalmente se utilizaría gamciclovir o este otro fármaco que decíamos es paralelo al grupo, que es la trifluridina. Este aciclovir tiene una semivida plasmática corta, pero no nos importa esto porque en realidad va a ser metabolizado a nivel intracelular donde queremos que ejerza su efecto. En pacientes que tienen falla renal crónica se prolonga la semivida plasmática, lo cual tampoco no es un problema, no requiere ajuste de dosis realmente. No es un problema porque vamos a tener más fármaco biodisponible para la infección. El fármaco sí penetra en el sistema nervioso central y claro, cuando lo das por vía intravenosa puedes provocar flebitis, e incluso a veces, según la velocidad de perfusión a la sensibilidad del paciente, podría provocar una nefropatía, pero que es reversible. Los otros fármacos decíamos que son estos. El valaciclovir no es sino el profármaco y tiene iguales características prácticamente que el anterior. El penciclovir se utiliza para el herpes orolabial recurrente y el famciclovir es el profármaco del penciclovir. Para el tratamiento de la infección por herpes genital, que es la que necesito que ustedes se aprendan, la del herpes genital y la de la varicela zoster, un esquema anterior, antiguo, tradicional, hablaba de que dábamos 200 microgramos 5 veces al día. Eso significaría un total de 1000 miligramos. Sin embargo, luego los estudios mostraron que aumentando un poco la dosis podíamos aumentar el intervalo de administración y este es un esquema mucho más cómodo. Administrar 400 miligramos 3 veces al día que da un total de 1200 miligramos, o sea, 200 miligramos más del esquema con el cual fue inicialmente comercializado e investigado. Ojo, para varicela zoster se requiere dosis más altas. Es mucho más difícil. ¿Por qué es más difícil el varicela zoster? Porque necesitas una mayor concentración en la biofase. ¿Y cuál es la biofase? Es el recorrido del nervio, es el citoplasma del axón. Esa es la biofase y no solamente el brote a nivel cutáneo. El virus va a estar dañando y replicando y ha sido enviado por el dermatoma a lo largo de ese nervio. Cuando hacemos esto en la fase aguda, podría haber una disminución del riesgo de brotes frecuentes del herpes genital. Insisto que es muy complicado poder asegurar de que alguien se cure. Y cuando existen las recurrencias, los brotes continuos a lo largo del año, los nuevos brotes del herpes genital, se utiliza prácticamente el mismo esquema, 400 miligramos cada 8 horas, pero cuando la recurrencia es extremadamente frecuente, el tratamiento se vuelve crónico de manera consecutiva por 4 a 6 meses para disminuir esas recurrencias.
El valaciclovir en el herpes genital, como da más biodisponibilidad, utilizamos apenas 500 miligramos cada 12 horas. Pero en varicela zoster la dosis es más alta. Son 1000 miligramos cada 8 horas, o sea, 3000 en el día. Este valaciclovir, como es un profármaco, sí demanda ajuste en falla renal. Lo que les manifestaba de la duda, ¿son 5 días, 7 días? No. Hay que hacer justamente el tratamiento mientras, en el herpes zóster, mientras esté la lesión activa. El valaciclovir es uno de los esquemas más sencillos porque es 1 gramo cada 8 horas. Este es generalmente el que más se utiliza para herpes zóster. Para genital podría utilizarse también aciclovir o valaciclovir, pero generalmente suelen ir por estas tandas. Aparte de esto, obviamente en herpes, ya se imaginarán que en herpes viene todo el manejo de lo que es una enfermedad de transmisión sexual. Eso significa no solamente el tratamiento al paciente, sino a todos sus contactos sexuales. Y verán, no estoy hablando de la pareja o del esposo. Estoy hablando de todos sus contactos sexuales. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con cándida o con tricomona o con cualquier enfermedad de transmisión sexual. Si ustedes tienen un paciente de estos y lo van a tener y solamente tratan a ese paciente, ya lo hicieron incompleto. Tienen que muy tranquilamente conversar con el paciente para que, por favor, también lleve la consulta a sus contactos sexuales. Obviamente bajo total reserva. Y después, con cada uno de esos contactos sexuales, tienen que seguir el mismo proceso de sus siguientes contactos sexuales. De lo contrario, el tratamiento y el manejo va a estar incompleto. Tienen que identificar absolutamente a toda la población que pueda estar en riesgo. Y tienen que darle tratamiento a todos los que puedan estar en riesgo. Y cuando es herpes genital, hay una fase de educación enorme al paciente, porque obviamente tiene que ser educado y entender que aunque no tenga el brote, aunque no esté con el brote, puede transmitir la infección. Aunque no tenga el brote genital, puede transmitir la infección. Es un cuadro bastante demoradito de hablar con el paciente. Luego tenemos los fármacos contra la influenza A. Y claro, existen distintas alternativas en el bloqueo de lo que pueden ser de entrada todos los virus, ¿no? Un fármaco antiguo que era la amantadina, por ejemplo, participaba en evitar la pérdida de la cubierta viral, pero su eficacia en definitiva fue baja. Y hoy día actualmente trabajamos más con inhibidores de la neuroanimidasa que evitan justamente la liberación de los virus empacados. Estos otros puntos son para otro tipo de virus, ¿no? Por ejemplo, aquí para los inhibidores de la proteasa, aquí, por ejemplo, la rifampicina puede evitar algunos ensamblajes, etcétera, ¿no? Aquí para citomegalovirus. Lo que estábamos mencionando, la amantadina evitará justamente lo que es la pérdida de la cubierta del virus y por lo tanto disminuye la posibilidad de replicación. Y para el H1N1, que dio justamente la epidemia y la pandemia de hace ya 10 años, la del 2009, este era un virus que originalmente iniciado en Estados Unidos, llegó a Europa a través de las tropas norteamericanas que participaron en la Primera Guerra Mundial y provocó casos en Europa, una epidemia enorme, pero que como estaba en guerra nadie daba la noticia para no desmoralizar a las tropas y por lo tanto el único país que no estaba en guerra, que era España, sí lo avisó, por eso se le conoce como gripe española, pero el origen fue en Estados Unidos. Y se caracteriza justamente esta influenza por dar una neumonía viral, muy parecido a lo que nos ocurre ahora con el coronavirus, con una transmisión por vía aérea. Esta es la aspersión que puede ocurrir con cada estornudo de una persona, por eso las recomendaciones que tanto ustedes conocen en este instante.
Los inhibidores de la neuraminidasa hemos dicho que lo que van a unirse es justamente con ese pedacito. Se llama H1N1 porque la H es la hemaglutinina y la N es la neuraminidasa. Estos componentes que justamente permiten en el virión, estos de aquí, el enlace con las células para poder justamente ser liberados. Los inhibidores de la neuraminidasa se vinculan con la misma y evitan la liberación del virión. De los fármacos, el oseltamivir se administra por vía oral y es el que tenemos aquí y se utilizaba aquí desde el año 2009 que se recibieron donaciones, etcétera, a pesar de que ya se sabía que su eficacia clínica apenas era del 50% y todavía tenemos aquí, no ha llegado el otro. Mientras tanto que en Europa, cuando hubo pandemia, se utilizaba más bien el zanamivir, un zanamivir que viene en estos comprimidos. Bueno, son aire comprimido y son para inhalación, son dosis para inhalación por vía aérea, lo cual tiene mucho más sentido que por vía oral. Tiene que llegar a nivel respiratorio y tiene un poco más de eficacia. Eso es de mi parte. Creí que había más. Pasé la diapositiva pensando que había alguna otra cosa más, pero no la hay. Y nada, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Doc, yo sí tengo una curiosidad. En el artículo que ayer nos mandó, estoy no sé cuál es Primero, mejor. Estefanía, ¿alguna curiosidad sobre antivirales? No. Doc, en cuanto al virus del VIH, ¿vamos a ver algún tipo de fármaco o...? No, lo único que puede ser interesante que sí hagan es conocer los nombres de los principios activos y a qué subgrupo pertenecen. ¿Ok? Por ejemplo, si digo sidabudina, ese es un inhibidor es un análogo de nucleósidos, entonces hasta ahí. Porque la farmacología de estos no la vamos a ver, no la voy a evaluar. De entrada son fármacos exclusivamente para uso de especialidad. Todos tiene que hacerse un tratamiento triple. Actualmente cualquier manejo de VIH es con 3 fármacos como mínimo. Saben que es crónico el tratamiento, no se debe suspender y están relacionados con un montón de reacciones adversas. Montón de reacciones adversas, cutáneas, sistémicas, hepáticas. Es una desgracia. Son fármacos que se manejan exclusivamente por especialista. ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes? Yo sugiero que hasta que cursen medicina interna o infectología en algún instante o se hagan especialistas de eso, más allá del nombre del principio activo y ubicarle como que es un fármaco para VIH, nada más. Por lo menos para esta materia conmigo no. ¿Alguna otra pregunta de antivirales? Doc, ¿por qué se llama H1N1? O sea, ya nos La H es, son de los epítopes que tiene el virión. Ah, ya. Era como una... ¿Le viste? El uno es hemaglutinina y el otro es neuranimidasa. Y hay subtipos. Entonces es H1 porque es la hemaglutinina tipo 1, la neuranimidasa tipo 1. Ah, ya. Hay más virus de influenza. Por ejemplo, la gripe aviar o esos brotes espantosos que ha habido en China, H3N5, etc. El H1N1 tiene una letalidad de apenas del 2%. El H7N6 o N9 tienen una letalidad del 50%. 1 de cada 2 personas. Entonces, el rato que tengamos una pandemia por los otros H3N5, H7N6, nos jodemos. Peor que lo de ahorita sería. Sería peor que lo de ahorita. ¿Alguna otra pregunta de antivirales? ¿No? Estefanía, ¿tu pregunta? Doc, es que decía que primero para las infecciones fúngicas de piel y uñas de los pies se usa primero azoles o ácido undecinoico y luego las alilaminas. Pero si me pongo a escoger entre azoles y ácido undecinoico, ¿cuál escojo? Bueno,
Ese es uno de los que tenemos que hacer sesión sincrónica para poder revisar mejor el contenido del documento, ¿ok? Pero ya esto ya forma parte de lo que serían los talleres, seminarios o casos de la próxima semana, ¿no? Tenía que abrirlo ya para poder cerrar contenido teórico esta semana. Justamente una de las cosas que vamos a hablar es que va a haber diferencia en la eficacia. Va a haber diferencia en la eficacia. Pero los hongos hacen resistencia. Y por lo tanto, lo mismo que en las bacterias, empiezas a utilizar algo que podría servirte, aunque no sea tal vez eficaz, porque hay menos antimicóticos que antibióticos. Hay menos. Por lo tanto, en una Tinea pedis, lo lógico justamente, debido a que aunque hay fallas del tratamiento, pero puede ser un tratamiento cómodo, conveniente, barato, prolongado si es que quieres, utilizando polvo, la forma de silicato de magnesio, talco, con el ácido undesilénico, es el primero con el que se debe tratar. ¿Por qué? Porque igual, sí, hay falla del tratamiento en un 35%, pero significa que 7 personas sí pueden responder. Entonces, ¿para qué quieres usar algo que va a ser mucho más potente, por así decirlo, cuando de pronto te responde con el ácido undesilénico? Este es el pensamiento para Tinea pedis. Así que la primera línea realmente es ácido undesilénico. La segunda línea es un imidazol. ¿Puedes empezar con un imidazol antes? Sí, sí puedes hacerlo. Pero deberías intentar probar con el undesilénico porque podría responderte. Y si no responde con imidazol, entonces la terbinafina. Recién entonces, porque después de la terbinafina, ¿qué le das? ¿Qué le das después de la terbinafina? Ya no existe nada. Ya no hay ningún otro antimicótico eficaz. Ya no hay. Se acabaron. Este es el problema con las tiñas. Pero en cambio, si es que es onicomicosis, el tratamiento dura 12 semanas, no 4. Y como dura 12 semanas, no puedes a las 12 semanas recién querer decir, chuta, son 12 semanas, qué pena, le tuve tomando 3 meses itraconazol y no funcionó, le voy a cambiar. La onicomicosis, en cambio, se tiene que empezar con terbinafina, pero el dermatofito es el mismo. Por eso es el problema, que no debes tratar un dermatofito de Tinea pedis con terbinafina, porque luego te puedes quedar sin, si hace resistencia, ¿con qué tratas el dermatofito que le dio la onicomicosis? Este es el... Gracias. Bien. Por favor, aprovechen estos 20 minutos de una vez para mirar el repaso o la repetición de esta clase con los temas. También tienen un bloque histórico ahí de la influenza que les puede parecer interesante. Gracias, Doc. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, chao.